¿Cómo armar un buen equipo de cómputo? Lo que necesitamos es un procesador. Bueno, la primera pieza es un procesador para que toda la información que esté en el PC sea de una mejor manera y tenga un mejor funcionamiento dentro de este mismo. Disipador de calor o heatsink en su nombre en inglés. Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor. En los dispositivos electrónicos se suelen usar para evitar un aumento de la temperatura en algunos componentes, como por ejemplo se emplea sobre transistores en circuitos de potencia para evitar que las altas temperaturas puedan llegar a quemarlos. Memoria. La memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos durante algún intervalo de tiempo. La memoria proporciona una de las principales funciones de la computación moderna, el almacenamiento de información y conocimiento. Es uno de los componentes fundamentales de la computadora. Interconecta la unidad central de procesamiento, CPU por sus siglas en inglés, y los dispositivos de entrada y salida. Implementan lo fundamental del modelo de computadora de la arquitectura de von Neumann. La tarjeta madre o motherboard en una computadora es aquella que lleva impresos los circuitos del aparato y permite la conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras de memoria y otros dispositivos adicionales. La placa base o tarjeta madre cumple funciones vitales para la computadora, tales como la conexión física, la administración y distribución de energía eléctrica, la comunicación de datos, la temporización y el sincronismo, el control y monitoreo, entre otras. Panel frontal. El motherboard brinda información que nos puede ser de utilidad. Para ello es necesario conectar los LEDs frontales del gabinete en sus respectivas terminales de la placa. Reset Switch. El botón Reset se utiliza para reiniciar la máquina, cumple la función de apagar y volver a encender la PC, solo que la fuente no deja de trabajar. Botón de reset, sale un cable naranja más y un cable blanco menos. HDD LED es un LED ubicado en el gabinete, indica cuando el disco rígido está leyendo o escribiendo datos. Por lo general viene un cable de color rojo más y el otro de cable blanco menos. Power Switch es un cable que solo se usa en las PCs con fuentes ATX para encender la PC. Viene con un cable verde y un cable blanco. Los cables provienen del frente del gabinete, deben ser conectados a la tarjeta madre. Esta tiene una línea de pines bien visibles que se encuentran documentados en el manual que debe de traer consigo la tarjeta madre. En los pines se conectan los cables que provienen del frente del gabinete, como son las llaves de encendido del PC, las llaves de reset, las luces que corresponden al disco duro y los conectores USB. Unimos cada una de estas conexiones a la tarjeta madre. Disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria Novo. Unidad de disco óptico. Es la unidad de disco óptico que utiliza una luz láser u ondas electromagnéticas cercanas al espectro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos ópticos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emisión. Algunas unidades solo pueden leer discos. En cambio, las grabadoras de discos ópticos son lectoras y grabadoras, es decir, para referirse a la unidad con ambas capacidades se suele usar el término
lectograbadora. Cables de la unidad. El primer conector se conoce como el driver de dispositivo primario. El segundo se conoce como el driver de dispositivo secundario. Cada uno de ellos puede admitir dos dispositivos ID conectados con un solo cable cinta, contabilizando un total de 4 dispositivos ID. Para superar el límite de 4 dispositivos ID se pueden conectar más mediante una tarjeta de expansión del controlador ID o un controlador SCSI. Unidad de procesamiento gráfico. Es un coprocesador dedicado al procesamiento de gráficos u operaciones como flotante para aligerar la carga del trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. De esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, la unidad central de procesamiento CPU puede dedicarse a otro tipo de cálculos, como la inteligencia artificial o los cálculos mecánicos en el caso de los dispositivos. Fuente de alimentación o fuente de poder es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan a los distintos circuitos del aparato electrónico y al que se conecta computadora, televisor, impresora, etc. En inglés se le conoce como Power Supply Unit, PSU, que literalmente traducido significa unidad de fuente de alimentación, refiriéndose a la fuente de energía eléctrica.